Hola a todos y bienvenidos una vez más a Strategic Labs, el canal donde analizamos a fondo las ideas, las narrativas y las estrategias detrás de los discursos políticos y culturales. Somos María Lujani y Lucas. Hoy vamos a analizar el libro La Guerra Negada, del autor Edward H. Whitmore. Antes de arrancar, les pedimos que dejen su me gusta, compartan el episodio, se suscriban al canal y les recordamos que en la descripción tienen el link para comprar el libro y leerlo en profundidad. Imagínense por un segundo, tener que tomar la peor decisión médica de sus vidas. Uf, qué manera de arrancar, ¿eh? Es que, imagínense que tienen dos opciones. Por un lado, una cirugía brutal, sin anestesia, que te amputa un brazo, pero te extirpa el problema en unas pocas horas. Y, digamos, la otra opción es convivir con una infección crónica que te va comiendo por dentro durante, 50 años. Claro, hasta destruirte por completo. Exacto. Es una matemática macabra, casi inhumana, pero lo que vamos a debatir hoy es qué pasa cuando esa misma lógica médica, esa matemática del desastre, el autor la aplica a la historia de un país. Y es un enfoque que, digamos, incomoda muchísimo, porque solemos pensar en la historia como una película con los buenos y los malos súper definidos. Pero cuando Whitmore desarma el conflicto armado argentino de los años 70, toda esa comodidad moral, se cae a pedazos. Se desvanece totalmente. Sí, porque la propuesta central de La Guerra Negada es justamente abandonar la retrospección idealizada. O sea, él nos exige que evaluemos el conflicto de manera estrictamente estratégica. Y su premisa, que ya genera muchísimo ruido, es que Argentina libró una guerra real. No una metáfora, digamos. Tal cual. No fueron simples disturbios policiales. Y su tesis es que las Fuerzas Armadas ganaron esa guerra en el campo de batalla, pero perdieron por goleada en el tribunal de la historia. Claro, y para entender cómo llegamos a esa derrota histórica, primero, me parece clave entender cómo mide Whitmore el éxito o el fracaso de una estrategia contrainsurgente, porque él usa un concepto implacable que es el factor tiempo. El famoso factor tiempo, sí. O sea, él plantea que el costo real de una guerra no es solamente cuánta violencia hay en el pico del conflicto, sino la acumulación de muertos a lo largo de los años. Exactamente. Es la variable, digamos, más cruel de todo su análisis. Él pone frente a frente dos modelos. Por un lado tenés el modelo de aniquilación militar argentino, un proceso corto, brutal, que resolvió el conflicto armado en unos 4 años, más o menos entre el 75 y el 79. Y por otro lado te pone el modelo de conflicto prolongado. Y acá los datos duros que tira el libro te cambian toda la perspectiva. Mirá a Colombia con las FARC. 50 años de guerra. 50 años. Y el costo de estirar ese conflicto fueron 200.000 muertos y 7 millones de desplazados. O Perú con Sendero Luminoso, 15 años y casi 70.000 muertos. Quiero hacer una pausa acá y, digamos, ponerme en el rol de abogado del diablo. Porque medir la moralidad con un cronómetro me hace un poco de ruido. ¿Es justa esa comparación? O sea, si lo pensás, la geografía de Colombia, esa selva impenetrable, no tiene nada que ver con el conurbano bonaerense o con Tucumán. No, obvio. No estamos comparando, digamos, peras con manzanas para justificar una represión rápida. Es una objeción re-Balimer, y de hecho el libro se hace cargo de ese debate. Whitmore no ignora que la geografía es distinta, pero su punto no es topográfico, es institucional. ¿Cómo sería eso? O sea, lo que él argumenta es que un conflicto prolongado, sea en la selva o en una ciudad, genera una pudrición estructural. No es solo que se te acumulan los muertos, sino que la guerrilla se vuelve un actor económico. Se financia con el narcotráfico, con extorsiones y termina corrompiendo a todo el Estado. Claro, se vuelve parte del sistema. Exacto. Whitmore deja clarísimo que no busca justificar moralmente la represión militar. Lo que hace es obligarnos a mirar el abismo de la alternativa. O sea, ¿qué le pasaba a la sociedad argentina si ese nivel de violencia extrema duraba 30 años? Y ahí cierra perfecto la metáfora de la cirugía que mencionaba al principio. Para el Estado de ese momento, la elección era entre esa amputación traumática a corto plazo o desangrarse por décadas. Tal cual. Ahora, si aceptamos siguiendo al libro que esa cirugía fue catastrófica a nivel humano, la pregunta obligada es ¿por qué? O sea, ¿por qué el Estado no usó a sus jueces o a su policía para desarticular estos grupos, como haría cualquier democracia normal? Esa es, para mí, la pregunta más pesada del libro. Y Whitmore la responde desarmando uno de los mitos más grandes de la época,
que es la escala de la amenaza. El tamaño real de los grupos, claro. Exacto. Porque, a ver, durante años se instaló esta idea de que el Estado reprimió a, digamos, pequeños grupos de estudiantes rebeldes que tiraban panfletos. Pero los documentos que cita el libro muestran que Argentina enfrentaba verdaderos ejércitos insurgentes. Ejércitos con todas las letras. Ejércitos, sí. El ERP y Montoneros tenían miles de combatientes, estructuras jerárquicas formales, fábricas de armamento clandestinas y un nivel de plata que hoy es difícil de imaginar. No, el tema del financiamiento es una locura total. El libro dedica un espacio enorme al secuestro de los hermanos Bourne por parte de Montoneros. El rescate récord. Récord absoluto. Cobraron $60 millones de esa época. Para bajar esto un poco a tierra para quienes nos escuchan, con $60 millones en efectivo, una organización terrorista pasa a tener mejor armamento y mejor inteligencia que la mismísima policía de muchas provincias. Totalmente. O sea, no eran 3 pibes armando bombas Molotov en un garaje. No, tenían capacidad militar a gran escala. Fíjate el operativo Independencia, que el libro lo detalla muy bien. El ERP intentó literalmente crear una zona liberada en el monte de Tucumán. Querían separarse del territorio. Exacto. No querían esconderse, querían dominar un territorio para ir a las Naciones Unidas y pedir que los reconozcan como fuerza beligerante. Y después tenés el asalto al batallón de Montechingolo. 500 hombres atacando un regimiento militar en simultáneo. Cuando tenés ese nivel de fuego, la policía no da abasto. Colapsa. Y ahí el autor hace una comparación que me pareció fascinante con Italia y las Brigadas Rojas. Porque siempre te dicen, pero Italia derrotó al terrorismo con jueces y cárceles. El famoso modelo institucional. Claro. Entonces, ¿por qué Argentina no hizo eso? Y Whitmore te dice, bueno, miren la escala. Las Brigadas Rojas en su mejor momento tenían unos 500 miembros, un número manejable, digamos. Claro. Un sistema judicial sano puede procesar y meter presos a 500 tipos. Pero cuando tenés a miles de insurgentes con armas pesadas y presupuesto millonario, el policía de la esquina y el juez de instrucción quedan regalados. Quedan completamente indefensos. Y además hay un agravante histórico, que es el núcleo del fracaso institucional argentino. Porque la realidad es que el Estado sí intentó la vía legal primero. Esto es re importante marcarlo. Es vital. En 1971 se armó la Cámara Federal en lo penal, que era un tribunal específico para juzgar terrorismo con la Constitución en la mano. Y funcionaba. Metían presos, dictaban condenas. Pero el libro demuestra que esa vía institucional no la rompieron los militares, la dinamitó la política. A reprimir porque sí. Pero el quiebre fue en democracia. En el 73, con el gobierno de Cámpora, se da el famoso devotazo. La amnistía general. Claro. Una amnistía política que literalmente abrió las cárceles y dejó libres a cientos de terroristas que ya estaban condenados legalmente por esa Cámara Federal. Imagínate el mensaje que fue eso, o sea, ¿qué juez se va a jugar la vida para meter presa a un líder guerrillero si sabe que a los 2 años viene un político y lo suelta por decreto? Nadie. Te destruye el sistema de incentivos. Te lo destruye. El sistema político les demostró a sus propias fuerzas de seguridad que la ley no servía para frenar la violencia. Y ahí es donde la democracia se acorrala a sí misma. Se acorrala tanto que, y esto es otro dato duro que aporta Whitmore, los decretos de aniquilamiento los firma un gobierno constitucional. El gobierno de Isabel Perón en 1975. O sea, es la propia política diciendo, miren, fracasamos, que entren las Fuerzas Armadas a resolver esto. Y ese es el punto de no retorno. Le tiran el problema a los militares, pero sin ningún marco legal que los regule. Y los militares, que ya estaban convencidos de que cualquier juez civil iba a soltar a los detenidos, deciden operar en la clandestinidad. Y ahí arranca la tragedia. Ahí arranca la tragedia del sistema de represión clandestino, que nos lleva, digamos, al terreno más sensible de toda la obra de Whitmore, que es cómo se manipularon los resultados y las cifras de esta guerra. Esto es un campo minado total para debatir. Pero bueno, si vamos a ser rigurosos con el libro, tenemos que meternos. Whitmore le dedica mucho análisis a desarmar el número de los 30.000 desaparecidos. Sí, es un capítulo central. Y aclaremos algo, él no lo hace minimizando el dolor, sino agarrándose de los documentos. El libro argumenta que los 30.000 es una cifra política, o sea, un número que se inventó durante el exilio en Europa para denunciar la situación, y que por pura repetición se convirtió en un dogma incuestionable. Exacto. Whitmore contrasta ese dogma con los registros de la CONADEP.
Recordemos que la CONADEP fue creada en democracia por Alfonsín. Era una comisión que detestaba a los militares y que tenía todo el aparato del Estado para recibir denuncias. Tenían todos los incentivos para encontrar a los 30.000. Tal cual. Y sin embargo, la mejor evidencia documental que pudieron juntar consolidó la cifra en más o menos 9.000 víctimas. El autor dice que inflar ese número a 30.000 no fue un error estadístico, fue una estrategia narrativa para encajar el conflicto en la categoría de genocidio. Ahora, a ver, quiero hacer un freno acá, porque cuando empezamos a debatir cifras en este nivel, corremos el riesgo de sonar como si estuviéramos justificando algo. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, basándonos en los datos del libro y la CONADEP, si hablamos de 9.000 personas, sigue siendo una catástrofe moral y humana absoluta. Centros clandestinos, vuelos de la muerte, robos de bebés, el horror, digamos, no necesita inflación estadística para ser repudiable. Reducir el número a 9.000 no le quita un gramo de responsabilidad a quienes hicieron eso. Es una aclaración súper necesaria. No estamos haciendo, ni el libro hace, una exculpación ética. Pero volviendo al marco analítico de Whitmore, los números importan muchísimo para la estrategia. Porque cambian la ecuación. Porque la diferencia entre 9.000 y 30.000 te altera todo el análisis de costo-beneficio. Si tu estado enfrentaba a miles de insurgentes pesadamente armados y el costo de desarmarlos fue de 9.000 vidas, cuando lo comparas con el modelo de Colombia y sus 200.000 muertos, analíticamente es otro universo. Es otro conflicto, claro. Y a todo esto, hay otro tema que el libro exige poner sobre la mesa para que el balance sea honesto, y es la cantidad de víctimas del otro lado. Los grandes olvidados del relato. Exacto. Whitmore documenta que hay entre 1.000 y 3.000 víctimas fatales asesinadas por las organizaciones guerrilleras. Y estamos hablando de militares, sí, pero también de policías rasos, civiles que pasaban por ahí durante un bombazo, y dirigentes sindicales importantísimos como Rucci, que lo matan en plena democracia. Y según el libro, todas estas víctimas fueron sistemáticamente borradas de la memoria oficial. Hubo una estrategia deliberada de ocultamiento. Porque si vos admitís que la guerrilla mató a miles de personas, la imagen del joven idealista inocente se te cae a pedazos. Claro, se expone que era una guerra por el poder. Exactamente. Y esto nos conecta directo con la gran conclusión de Whitmore. La famosa derrota narrativa. Que es una paradoja increíble. Porque si pensás, ok, las Fuerzas Armadas ganaron en lo operativo en 4 años. Desarticularon a la RP y a montoneros. ¿Cómo es que hoy están totalmente derrotadas en el plano cultural? Porque perdieron la paz. El libro plantea que perdieron la batalla a largo plazo al ceder el monopolio de la historia. Y Whitmore apunta los cañones específicamente a lo que pasó durante el ciclo kirchnerista, entre el 2003 y el 2015. Sí, él describe ese periodo como una mutación de los derechos humanos. Tal cual. O sea, pasaron de ser un reclamo legítimo de justicia para curar heridas a convertirse en, digamos, una herramienta de poder político puro y duro. El libro detalla cómo se reescribió la historia desde el Estado, en las escuelas, en la televisión pública, en los actos oficiales. Fue como una edición quirúrgica del pasado. De golpe, los miembros de Montoneros ya no eran una estructura paramilitar financiada con millones de dólares que quería instaurar el socialismo por las armas. No, pasaron a ser soñadores. Claro, jóvenes idealistas. El relato oficial borró los fusiles, borró los secuestros extorsivos, los ataques a los cuarteles, se romantizó absolutamente la violencia de una de las partes. Y lo peor de esa romantización, según argumenta Whitmore, fue el mecanismo de censura que trajo aparejado. Se creó un clima, un ecosistema, donde cualquiera que propusiera un debate honesto... Cualquiera que pidiera mirar la historia completa. Exacto. Si vos pedías cotejar el número de 30.000 con la CONADEP, o si pedías que las víctimas de la guerrilla también tengan algún tipo de reconocimiento, automáticamente te tildaban de negacionista o de apologista de la dictadura. Fue una clausura brutal del debate intelectual. Y si bajamos todo esto al presente, para quienes nos están escuchando del otro lado y se preguntan por qué seguimos estancados discutiendo los años 70, creo que la respuesta de la guerra negada es clarísima. Es una cuestión de poder actual, claro. Exacto. Hoy el debate sobre los 70 en Argentina no trata sobre la historia,
Trata sobre quién tiene el monopolio moral para gobernar hoy. O sea, si vos admites públicamente que del otro lado había ejércitos buscando tomar el poder por asalto, se te cae toda esa superioridad moral sobre la cual muchos construyeron su carrera política en las últimas 2 décadas. Es blindaje político disfrazado de memoria histórica. Whitmore te obliga a romper esa cáscara. Analizar todo esto con datos duros es la única forma de entender realmente la magnitud de la tragedia que vivió el país. Totalmente. Y para ir cerrando este análisis a fondo, me parece que hay una reflexión final que resume el espíritu del libro de Whitmore. La gran lección de este conflicto trasciende lo militar. Es la prueba cruda de que cuando un Estado democrático está acorralado y sus instituciones colapsan, puede terminar suspendiendo sus propias reglas y cayendo en el horror más oscuro. Absolutamente. Pero, y esto es lo clave, la advertencia para el futuro, es que si esa misma sociedad permite después que la historia se reescriba por la mitad, romantizando a unos y demonizando solo a otros, te condenas a vivir en una fractura social permanente. Es una herida que no va a cerrar nunca, porque no nos animamos a mirarla entera. Llegamos al final de este análisis. Si el episodio les sumó valor, por favor denle me gusta, compártanlo y suscríbanse al canal Strategic Labs para que sigamos desarmando relatos. Recuerden que el link para comprar La Guerra Negada está en la descripción. Nos vemos en el próximo análisis.